Hola a todos, que el Señor les bendiga. Sigamos celebrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo con la meditación de la palabra de Dios en esta mañana. Es una mañana gloriosa donde recordamos el hecho trascendente del Señor Jesucristo levantándose de entre los muertos, saliendo de aquella tumba con autoridad, como el Dios viviente que es en nuestras vidas. Aquel evento que demuestra que nuestra fe es verdadera, que la salvación en Cristo era posible, que el sacrificio que Él había efectuado era suficiente para nuestra salvación, para la vida eterna que hemos adquirido por gracia de Dios. Levántate y vive, es la invitación de la meditación de esta mañana. Dice en los evangelios que en aquella mañana del primer día de la semana, las mujeres se acercan con la intención de traer estos aromas al templo, a la tumba del Señor, pues yacía el cuerpo del Señor después de suficientes horas o días, por lo cual se esperaba que fuera un cuerpo en descomposición, con aromas no muy agradables. Entendemos que el cuerpo del Señor Jesucristo en verdad había sido puesto en esta tumba, pero para la sorpresa de las mujeres, al llegar al lugar de la tumba, donde nos dice la Biblia que había guardias velando el lugar previo a su llegada, días previos, por el miedo que tenían las autoridades, que alguien robara el cuerpo de Jesucristo y de alguna otra manera hiciera escándalo, pues Jesucristo tenía aún muchos seguidores, aún mucha gente que había confiado en la promesa de aquel Mesías. Y para evitar cualquier situación había servidores, guardias del Imperio Romano. Aún con todo ello, la sorpresa de las mujeres es que están en la tumba y ven la piedra removida, la cual cubría el acceso a esa zona, una gran piedra removida y los lienzos que estaban sobre el cuerpo del Señor sueltos solamente ahí. Pero además de esa sorpresa, al no ver el cuerpo, sino solamente esas prendas, ven la manifestación de un ángel diciéndoles que el Señor no estaría entre los muertos, pues había resucitado en verdad. Este hecho deja atónitas a aquellas mujeres, quienes van a dar anuncio a los discípulos de aquel acto milagroso, sorprendente, delante de ellas. Una evidencia del poder de Dios que dejó marcada la vida de aquellas mujeres y posterior a ellas, la vida de los discípulos que van corriendo hacia la tumba también a evidenciar el lugar vacío, sin el cuerpo de Jesucristo ahí. Y más adelante, la evidencia del mismo Jesucristo manifestándose a los discípulos y en múltiples ocasiones más adelante a múltiples seguidores y discípulos, mujeres que daban testimonio de la presencia de Jesucristo después del día de resurrección. Hablemos de ese tiempo, ese primer día. Era el tiempo correcto para encontrarse con la manifestación de Dios, esta teofanía, esta forma espectacular de ver un milagro de Dios enfrente de ellos. Ya había sucedido días atrás que el Señor había resucitado a Lázaro, un hecho simbólicamente sorprendente para toda la audiencia, para todos los testigos que estaban en aquella región en Betania. Pero ahora Jesucristo no había hecho el milagro sobre otras personas, como habitualmente sucedía. El milagro y el poder de Dios se hacía presente en la misma persona y cuerpo de Jesucristo, aún después de la muerte. Esto nos hacía entender y nos hace entender hasta el día de hoy el poder y la autoridad que Dios tiene de dar vida, de darnos sentido, de darnos eternidad, aún venciendo el proceso, la sentencia, la condición de muerte. Simbólicamente para nosotros es entender que el pecado nos lleva a una condena de
una muerte eterna, un castigo eterno y diferentes narrativas de la Biblia acerca de el castigo, el merecimiento de una vida lejos del entendimiento de Dios. Pero la fe y la esperanza en la salvación a través de Jesucristo, que es el mensaje evangélico, nos hace entender que nuestra vida tiene sentido, que nuestra vida tiene rumbo, que nuestra vida tiene una razón importante en la voluntad y en los caminos de Dios. Aquellas mujeres fueron testigos del poder de Dios, de una experiencia con Dios que cambiaría su vida para siempre. Porque estaban en aquel domingo, el día del Señor, que hoy en día seguimos celebrando nuestros cultos generalmente como iglesias evangélicas en domingos, y bien denominamos como en las primeras actividades de los discípulos y primeros cristianos, se reunían en el día del Señor durante aquel domingo, lo cual nos ayudaba a entender que era un tiempo ideal para que ellas tuvieran un encuentro con el Señor. Es por eso que además del día de reposo, que es el sábado, se aúna a la dinámica de la iglesia la celebración del día del Señor, que es ese hermoso domingo de culto que hasta el día de hoy es una dinámica de las iglesias cristianas evangélicas, una característica importante. Ellas van de madrugada y ellas van en el tercer día después de la crucifixión. Estos hechos nos hacen entender cosas simbólicas importantes para nosotros el día de hoy. Nosotros convocamos a tener un día de celebración, un día de encuentro, un día de celebración, un día de fiesta. Celebramos la gloriosa resurrección del Señor Jesucristo, su manifestación después de haber cumplido su obra en la cruz. Pero aquellas mujeres fueron de madrugada. Si aquellas mujeres hubieran ido en días previos, en horas previas, tal vez hubieran encontrado aún el cuerpo de Jesucristo. No lo sabemos, la narrativa dice que van hasta aquel tercer día. Pero también la promesa y la profecía es que al tercer día habría de resucitar. Y ellas van de madrugada. No sabemos qué hubiera acontecido si hubiese sido en otro día, en otro horario, pero lo que entendemos es que Dios se manifiesta a nosotros en un tiempo ideal. A veces en nuestra experiencia podemos decir, Dios llegó a mi vida cuando más le necesitaba. Dios llegó a mi familia cuando mi familia atravesaba un momento difícil. Dios impactó mi vida personalmente cuando tenía un proyecto grande de vida, cuando tenía sueños, aspiraciones, y Dios me dio orientación, me dio sentido, me dio rumbo. De múltiples maneras podemos decir, Dios ha venido a mi vida en el tiempo oportuno, en el tiempo correcto. A veces decimos, nunca es tarde para buscar a Dios, porque mientras Dios nos dé aliento de vida, tendremos una nueva oportunidad para acercarnos a Él y tener un encuentro con Él. Sin embargo, cuando sucede ese encuentro, cuando tenemos la oportunidad de conocer a Dios, o de reconciliarnos con Dios, o ser restaurados por Dios, podemos decir, era el tiempo ideal. Pudimos discernir que era tiempo de acercarnos a Dios, que Dios fue propicio, bueno hacia nosotros y nos permitió tener un día, un momento, un evento especial en nuestra experiencia, en nuestra vida. Ese es un tiempo especial. Esta es una celebración única. Pero también reflexionemos en de qué manera estamos viviendo nuestra experiencia con Dios el día de hoy. ¿Cómo es nuestra relación con Dios el día de hoy? Y de qué manera el Dios, el Cristo resucitado con autoridad y poder, nos ayuda
con inspiración, con ánimo, con valentía, a enfrentar los desafíos que cada día tenemos a través de la fe, a través de nuestra confianza en Cristo. Los evangelios también dicen acerca de quiénes son aquellos primeros testigos de aquel milagroso acto del Señor. Aquellas mujeres, un ángel manifestado también, y aquellos discípulos que van corriendo a evidenciar que la tumba está vacía. Mensajeros ideales. Usted y yo hoy en día debemos de ser los mensajeros ideales que testifican la obra de Jesucristo. Aquel entonces son mujeres, algo muy peculiar pero importante. Hoy en día seguimos escuchando alrededor del mundo, en diferentes naciones, el papel de la mujer, la equidad en cuestión de género, las diferencias que pudieran existir por diferentes culturas, tradiciones alrededor del mundo respecto al hombre y a la mujer. Conceptos que por cultura, por tradición, por simplemente región geográfica donde nació aquella persona o aquel concepto, se sigue debatiendo y se sigue hablando de ello. Injusticias, prácticas, culturas. Sin embargo, entendamos también que en el papel de la mujer, en el tiempo bíblico y en el tiempo de Jesucristo, en la cultura judía aún era una cuestión de rezago, era una cuestión de cierto, no voy a decir menosprecio, pero sí en una condición social diferente, con dificultad, a diferencia del género masculino. Y son las mujeres, aquellas primeras personas que evidencian el acto milagroso de Jesucristo. Dios no hace acepción de personas, como declara la palabra. Delante del Señor, todos tenemos acceso a la gracia y misericordia de Dios. Ni edad, ni origen, ni raza. Dios nos ayuda a tener todos la oportunidad de ver manifiesta la obra de Dios en nuestra experiencia, en nuestra vida. Y de esa manera son las mujeres quienes primeramente evidencian la obra gloriosa de la resurrección de Cristo. Aquel ángel que nos habla también de alguna otra manera el poder y la divinidad de Dios. Siempre Dios presente en nuestras vidas. A veces cuando vemos estas muestras de Dios, estas manifestaciones de Dios, de acuerdo a la Biblia y a diferentes pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, viene muchas veces a nuestra vida duda, nos cuesta a veces la interpretación de los pasajes bíblicos y entender de qué maneras se ha manifestado o se manifestaría el Señor en nuestras vidas el día de hoy. Pero cuando hablamos de estas manifestaciones gloriosas, sobrenaturales, milagrosas, de las cuales habla la Biblia, lo único que nos hace a nosotros ver es la grandeza del poder de Dios, que Dios siempre irá más allá de nuestra mente limitada, que Dios siempre de alguna u otra manera nos auxiliará para ir más allá de lo que es simplemente natural y material, que Dios nos ayuda a entender más allá de nuestras capacidades y nuestras condiciones y limitaciones, que Él nos acompaña, que Él está en medio de nuestros días, que Él se mueve en medio de nuestra sociedad, que Él es parte esencial para vivir nosotros en comunidad. Simplemente, sin su presencia, sin su manifestación, no podríamos hablar de esta fe cristiana. Sería sin sentido hablar de un Dios ausente, de un Dios que se quedó muerto, que se quedó sepultado, un Dios que no tiene ninguna interacción con nosotros el día de hoy. Gloria a Dios por las muestras del poder de Dios en nuestras vidas cada día. Y si fuera un ángel
y si fuera nuestra conciencia, y si fuera un milagro, y si fuera simplemente la quietud de la noche, y de esa manera el Señor le habla, reciba el mensaje del Señor y actúe conforme el Señor le indica que usted camine, que usted haga. Los discípulos, personas que se rindieron al servicio del Señor, personas que al igual que el Señor también tuvieron que sacrificar cosas, familia, tiempo, su esfuerzo, recursos, con tal de que el mensaje del Evangelio se proclamara, que la obra de Dios llegara hasta diferentes rincones del antiguo mundo conocido hasta ese momento. Los discípulos, apóstoles y posteriormente más seguidores de la iglesia primitiva que daban manifestación, anunciaban y predicaban no solamente lo que oyeron o leyeron de alguien, sino lo que vieron, lo que atestiguaron, su experiencia personal de cómo Cristo manifestó su poder delante de ellos, delante de la comunidad, delante de aquellos y aquel grupo de creyentes en los días de la resurrección de Jesucristo. Usted y yo hoy en día somos los enviados del Señor. Y como bien la palabra del Señor nos invita, empecemos desde Judea, desde nuestra casa, desde nuestra región. A veces el enfoque de la iglesia, y por muchos años fue y ha sido, llevar el Evangelio a regiones donde no está el Evangelio. Una muy importante tarea, la misión, el evangelismo. Pero en múltiples ocasiones hemos descuidado la misión y el evangelismo en casa, la misión y el evangelismo en nuestra ciudad, la misión y el evangelismo o evangelización de nuestro vecindario, de nuestra colonia, de nuestra ciudad, nuestra comunidad. Que Dios nos ayude a ser esos mensajeros de la gloriosa obra de Dios como en el día de resurrección. Por último, hablemos de aquel gran y poderoso testimonio y la obra de los testigos, quienes habían sido partícipes o de la evidencia del primer día de resurrección o las diferentes grandes manifestaciones del Señor Jesucristo 40 días después, durante 40 días después de la resurrección. Hechos capítulo 1, 3, segunda a los Corintios 3, del 1 al 6, y los diferentes 4 evangelios de la Biblia nos hablan de diferentes sucesos. El Señor Jesucristo estando presente con cierto grupo de discípulos, con otros seguidores, apareciendo a otro grupo de seguidores suyos, y estando presente en diferentes momentos, dando enseñanza, hablando de una manera a través de mostrar milagros y dejar una semblanza y algo glorioso, como lo relata Hechos, su ascensión al cielo, al igual que otros evangelios. Cuando Jesucristo deja una importante tarea a la iglesia que somos usted y yo. Hablamos de esas manifestaciones, hablamos de milagros, pero algo trascendente, hablamos de creyentes, hablamos de hombres y mujeres de fe. No nada más en aquel tiempo, usted y yo el día de hoy. ¿De qué nos sirve una resurrección, un evento tocante, sobrenatural, que está en libros, que haya sucedido 2000 años atrás, si nuestra fe el día de hoy no evidencia la intervención de Dios hoy en tu vida, en mi vida, en la vida de nuestro prójimo? ¿De qué nos serviría hablar no solamente obra, muerte de Jesús y un glorioso acto de resurrección delante de los hombres, delante de los discípulos, y dejando evidencia en las primeras obras de la iglesia primitiva, si el día de hoy negamos nuestra fe o no estamos dispuestos, no negarla necesariamente, pero no estamos dispuestos a compartirla o en la mejor actitud de ser testimonio de esa obra en nosotros?
Dice 2 capítulo 3, del 1 al 6, cuando hablan los apóstoles de aquellos seguidores, de aquellos creyentes en esta iglesia de Corinto. No necesitamos hacer una carta que les favorezca o que se escriba una carta de recomendación acerca de ustedes como creyentes. Ustedes mismos son cartas abiertas al público. Sus vidas, en otras palabras, dan testimonio de la obra de Cristo o hablan de Cristo. De esa manera daban honra a los apóstoles por la evidencia de la iglesia, por el fruto de la iglesia, por la manera gloriosa de compartir el evangelio de Cristo de una manera vivencial en los primeros cristianos. Por eso, si aquellos creyentes fueron un testimonio suficiente para revolucionar el mundo antiguo en su región y al último momento inclusive convertir al imperio romano en un imperio considerado después cristiano por la causa de múltiples cristianos alrededor del mundo, que aunque políticamente el emperador pensó, Constantino, que de esta manera unificaría el imperio, era precisamente por esta razón, porque el evangelio se proclamaba y se entendía y se recibía en múltiples naciones con las maneras tan poderosas, tan evidentes y fuertes de demostrar el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación, la esperanza de fe para toda nación en aquel mundo antiguo. El día de hoy usted y yo somos los creyentes. Usted y yo somos las cartas escritas que deben de dar testimonio de quién fue, quién es, quién será este Dios para nosotros. Usted y yo somos las cartas abiertas al mundo para que vean el amor de Jesucristo. Usted y yo somos el anuncio para el que está en la calle el día de hoy, para el que no tiene que comer el día de mañana, para el que vive un problema grande en su familia y necesita ayuda y respuesta a través de la fe, a través de la esperanza en el Señor. Usted y yo cargamos con el gran peso a nuestro favor de un testimonio poderoso, el Cristo no solamente crucificado, el Cristo resucitado con poder. Celebramos el día de hoy la gloriosa resurrección de Cristo, que no solamente se levantó Él de entre los muertos y tomó de nuevo su vida, sino que nos ha levantado a ti y a mí para vivir nuevamente, para tener una nueva oportunidad de vida. Y así como sucedió con nosotros, también que seamos nosotros puente de ayuda, de salvación posiblemente para alguien más que necesita levantarse el día de hoy, creer y ser vivificado con la presencia misma de aquel Cristo. Decía el predicador John MacArthur, la verdad de la resurrección da vida a todas las demás áreas de la verdad del Evangelio. La resurrección es el pivote sobre el que gira todo el cristianismo y sin el cual ninguna de las otras verdades importaría mucho. Sin la resurrección, el cristianismo sería mucho deseo, tomando su lugar junto con todas las demás filosofías humanas y la especulación religiosa. La resurrección del Señor Jesucristo va más allá de un hecho escrito, más allá de una historia, más allá de un suceso que está muy distante de nuestros días. La resurrección es un centro importante y una base de nuestra predicación, del evangelio que anunciamos, de la palabra de Dios escrita en la cual creemos. La resurrección del Cristo que predicamos nos inspira a nosotros para hacer testimonio, para hacer bendición, para ser de alcance en aquel que necesita el día de hoy escuchar, creer y manifestar en su vida la obra redentora de Jesucristo. Celebremos con gozo y alegría que Cristo resucitó
que a nosotros nos ha dado sentido de vida y que por Él tenemos vida plena, vida en abundancia, vida eterna. Que la gracia de Dios Padre nos acompañe y que podamos celebrar con gozo y alegría el momento en que en Cristo permitió que tuviéramos una experiencia plena con Él. Vivimos por Él y para Él. Gloria a ti, Jesús. Dios te bendiga. Celebremos este domingo de Pascua. Felices Pascuas a todos. Dios les bendiga.